Entonces, bueno, como les decía, el tema de hoy, la predicación de hoy, es el reino de las tinieblas. Obviamente saludo a los hermanos de la congregación, saludo también a los hermanos que están viendo en vivo por las plataformas virtuales esta exposición, y a aquellos también que lo van a ver en diferido, ¿ya? Entonces, el tema de hoy se titula El reino de las tinieblas. En esa dirección, yo mientras estudiaba este tema y realizaba un periplo desde Génesis a Apocalipsis, buscando versículos bíblicos a la luz de sus contextos, qué cosa podía entender en relación al reino de las tinieblas. Entonces, aprendí mucho, confirmé otros entendimientos al respecto, y creo que el entendimiento de este tema es muy importante para el peregrinaje del cristiano, para entender incluso el proceso de santificación. Ustedes saben que yo estoy realizando la empresa del reino de Dios, y hemos visto 3 exposiciones ya. La primera fue Introducción al reino de Dios, esa la subí a mi canal de YouTube. Introducción al reino de Dios, después prediqué el reino universal de Dios, si bien recuerdan. Después prediqué con respecto al reino espiritual de Dios. Esas son las 3 exposiciones que llevamos. Introducción al reino, reino universal de Dios y reino espiritual. Solo para recordar, el reino universal es el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación, sea visible o invisible. Repito, el reino universal de Dios es el dominio soberano de Dios sobre toda su creación, sea esta invisible o visible. Es decir, todo está dentro del reino universal de Dios. Dios lo domina todo. Y decíamos que dentro de este reino universal, que es como la esfera más amplia, dentro de lo cual está todo, decíamos que había el reino espiritual. Es como, imagínese un gran círculo, y dentro de ese gran círculo otro círculo más pequeño, a ese le vamos a llamar el reino espiritual. Desde Génesis a Apocalipsis, el reino espiritual está compuesto por todos aquellos que han nacido de nuevo. Desde Génesis a Apocalipsis es donde están los creyentes, las personas salvas, la iglesia en esta dispensación, ¿ya? Todos los que han sido, son y serán salvos están dentro del reino de Dios. El reino espiritual de Dios. Pero el reino espiritual de Dios está dentro del reino universal de Dios, ¿ya? Ahora, dentro del reino universal no solo está el reino espiritual. Estas son categorías para diferenciar los fenómenos bíblicos, ¿eh? Simplemente categorías para diferenciar las dimensiones del reino de Dios. Pero dentro del reino universal también está el reino de las tinieblas. Un gran círculo, imagínense, un gran círculo, reino universal. Dentro de eso está el reino espiritual y está el reino de las tinieblas. 2 círculos más pequeños dentro de ese gran círculo. De eso vamos a hablar hoy, del reino de las tinieblas. Y como ustedes pueden ver de acuerdo a la ilustración, como el reino de las tinieblas está dentro del reino universal, por lógica y por sentido común, uno puede entender que el reino de las tinieblas, al final del día, está sujeto bajo la autoridad de Dios. Está dentro del reino universal de Dios.
Está sujeto al reino universal de Dios. Ahora, entre el reino espiritual y el reino de las tinieblas hay una guerra. ¿Me entiende? Hay una batalla, hay una confrontación. De hecho, el reino espiritual es la antítesis del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas es la antítesis del reino espiritual. Ahora, Dios en su reino, Dios tiene un programa de reino, tiene un diseño. Hay un diseño, un programa del reino de Dios que Dios va desarrollando a través del tiempo y que la Biblia va revelando a través de la revelación progresiva. Y decíamos que los pactos bíblicos son los brazos ejecutores del programa del reino. Los pactos bíblicos, llámese así, el pacto abrahámico, el pacto de la tierra, el pacto davídico, el nuevo pacto, etcétera, son los brazos ejecutores del programa del reino de Dios y materializan el programa del reino de Dios en el tiempo. ¿Me siguen? De ahí la importancia también de entender los pactos bíblicos. Entonces, el reino de Dios es el gran tema de la Biblia, es lo que cohesiona la revelación progresiva. Al lado del tema del reino de Dios están todos los demás temas de la Biblia. Todos los demás temas de la Biblia. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, decíamos en exposiciones pasadas, que es el derecho que Dios tiene de ejercer autoridad sobre el ámbito de su creación. El reino de Dios, como definición general, es el derecho que Dios tiene de ejercer autoridad sobre un ámbito específico, en este caso sobre la creación. O sea, Dios tiene derecho. Ese es el primer aspecto del reino de Dios. Dios tiene legitimidad y tiene derecho. ¿Me siguen? Como Dios tiene derecho, pasa a ejercer ese derecho. Ese es el segundo aspecto del reino de Dios. No solo tiene la legitimidad, sino que la ejerce propiamente tal. Y ese ejercicio se lleva a cabo en un ámbito específico, y en ese ámbito es su creación, sea tanto visible como invisible. Esa sería una definición cuando uno tiene en mente el reino de Dios y todas las esferas dentro de él. ¿Claro? Ya. El reino de Dios, curiosamente, es un término del cual todos hablan, o la mayoría, pero sin embargo pocos entienden. Es como un libro clásico, usando una analogía explicativa. ¿Qué es un libro clásico? Es un libro del cual todos hablan, pero pocos han leído. Esa es una de las características de un clásico. Todo el mundo conoce, por ejemplo, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, por ejemplo. O los libros de Tomás de Aquino. Libros que han marcado la historia de una u otra manera, pero la gente no lo ha leído. Entonces el reino de Dios es un término que todos usan, muchos usan, los coordinadores, los hermanos en sus interacciones dialogales, pero cuando uno dice ya, pero ¿qué es el reino de Dios? Ahí la cosa se complica un poco. Hay diferentes interpretaciones al respecto que son fruto de diferentes métodos hermenéuticos, obviamente, y ya hay diferencias dentro de la cristiandad con respecto al tema del reino, y estas diferencias tienen implicancias importantes. De ahí la importancia de estudiar este tema. Repito, hemos hablado del reino universal de Dios, del reino espiritual de Dios dentro de este, y hoy del reino de las tinieblas. Muchos hemos escuchado en nuestro pasado y en nuestras experiencias que los hermanos luchan con Satanás. Hay algunos extremistas que ven demonios hasta en la sopa. Otros dicen, Satanás me hizo pecar. Siempre le echan la culpa a Satanás. Nunca asumen sus responsabilidades. No, es que Satanás me hizo pecar. Otros que han caído en adulterio dicen, no, es que yo tenía un espíritu de adulterio.
O sea, no es que él adulteró, no tenía un espíritu de adulterio. Así como siempre, echándole la culpa a otro. Entonces, entender el reino de Dios va a traer luz para que nosotros vivamos el cristianismo en lo práctico. Entonces yo pensaba, ¿cómo planteo este tema de la mayor manera, de la mejor manera posible para que sea claro ante los hermanos? Para que los hermanos, una vez que escuchen este tema, al menos tengan una noción clara, aunque sea básica, pero clara. Entonces, el reino de las tinieblas tiene a alguien que reina en ese reino, que es Satanás. Satanás reina en el reino de las tinieblas. El reino propiamente tal es una esfera de ejercicio, ¿ya? Es una esfera de ejercicio donde Satanás ejerce dominio. No es dominio absoluto porque ya vemos que el reino de las tinieblas está dentro del reino universal de Dios. Entonces, este tema puede ser abarcado de diferentes ángulos. Satanás, tendríamos que estudiar satanología, la doctrina de Satanás a la luz de la Escritura. También se relaciona con los demonios, tendríamos que estudiar demonología. Y estas dos categorías de teología sistemática dentro de la angelología, la doctrina de los ángeles. Constantemente voy a estar apelando a estas categorías de teología sistemática para ir componiendo, ejerciendo la exposición. Pero cuando uno estudia la Biblia, hermano, en relación a Satanás, uno puede estudiar la persona de Satanás y puede estudiar la obra de Satanás. ¿Quién es Satanás y qué hace Satanás? Esa sería una división general, ¿ya? En cuanto a la persona de Satanás, se estudia quién es Satanás, los nombres de Satanás, las designaciones, sus representaciones, su caída, su origen. En cuanto a la obra de Satanás, ¿qué hace Satanás? Por ejemplo, dentro del reino de las tinieblas, ¿qué hace? Entonces he decidido esgrimir, blandir este tema en base a las moradas de Satanás. La Biblia revela que Satanás va a tener 6 moradas, 6 lugares donde está su residencia. 6 lugares. A la luz de la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, la Biblia revela que Satanás ha vivido en 6 lugares. En unos ya ha vivido, en otros actualmente está viviendo y otros va a vivir en el futuro. Estoy tomando la revelación completa. Entonces, esto es importante porque esto nos da un orden. Lo que tenemos que entender es que Satanás ha vivido, o hay 6 moradas que la Biblia revela. 6 moradas o 6 casas, para que usted me entienda. En esa dirección, la primera morada de Satanás, donde moró por primera vez, es el trono de Dios. No sentado en el trono, pero en el trono de Dios, alrededor del trono. Esa es una morada de Satanás, cuando todavía no caía, obviamente. Pero Satanás estuvo ahí. Entonces, esa es su primer morada. La Biblia también revela que Satanás vivió en un jardín de Edén que se llama bíblicamente el jardín mineral de Edén. No confundir con el jardín vegetal de Génesis. Ojo. Cualquiera que sea este jardín y donde quiera que haya estado este huerto, es conocido como el huerto mineral. Eso lo vamos a ver a la luz de Ezequiel, capítulo 28. Entonces hay 2 moradas. Moraba en el trono de Dios y moraba en un jardín. Lo vamos a ver. ¿Qué cosa es eso? Puede ser discutible, pero era una morada de Satanás. ¿Ya? La tercera morada
de Satanás son los cielos atmosféricos. Satanás radica en los cielos atmosféricos, en las regiones celestes. Eso lo vamos a ver sus implicancias, vamos a ver lo que la Biblia revela al respecto. Hay otra morada de Satanás también, que es Satanás va a morar propiamente tal en la tierra en algún momento. Eso lo vamos a ver. Va a tener su residencia en la tierra. Eso ya es más escatológico, pero en algún momento va a vivir en la tierra. Después de eso, Satanás va a vivir por un tiempo en el abismo. En algún momento va a vivir en el abismo. Y finalmente, Satanás va a vivir en el lago de fuego. Entonces esas son las 6 moradas de Satanás, las 6 moradas que la Biblia revela. Esto da luz. Cuando se habla de la guerra espiritual, la batalla espiritual, esto da luz. Porque nosotros debemos entender, por ejemplo, actualmente, ¿dónde está morando? En este momento, ¿dónde Satanás está morando? Por ejemplo, sería una buena pregunta pedagógica. ¿Dónde está morando hoy Satanás? En las regiones celestes, dice el hermano, porque de ahí ejerce su obra. No significa que Satanás no pudiera ir a otro lugar. Está morando ahí. Es su punto central de donde ejerce su obra. ¿Me siguen? Entonces vamos a ver una a una, para así tener una cosmovisión de el rey del reino de las tinieblas. El príncipe del reino de las tinieblas. Y vamos a comenzar, obviamente, con la primera, para ir teniendo luz al respecto. La primera morada de Satanás es el trono de Dios. Para eso quiero invitarles que vayamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Cuando hablamos del origen de Satanás, hay 2 textos o 2 narrativas que tenemos que estudiar, que es Isaías 14 y Ezequiel 28. ¿Ya? La Biblia no nos dice todo, pero sí da algunas luces. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 14, dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Amén. Tomen asiento. El monte de Dios aquí es el trono de Dios. ¿Qué hacía Satanás ahí? En ese momento no era Satanás, pero ¿qué hacía ahí este personaje? ¿Satanás es un principio de maldad o es una persona real? Los atributos de la personalidad de Satanás es que tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. No es solo un principio de maldad, es una persona. Pero la cuestión es que usted debe entender que Satanás en su primera morada habitó en el trono de Dios. Dice tú, querubín. Satanás es un querubín, hermano. ¿Qué cosa es un querubín? A ver, las huestes celestiales, hay 3 órdenes de huestes celestiales. Están los querubines, la orden de querubines, que es la orden más alta dentro de los rangos de seres angélicos. Los querubines. Después vendrían los serafines, que es otra orden de ángeles, de seres espirituales. Y finalmente están los ángeles comunes. Entonces esas son las 3 órdenes de seres espirituales: querubines, serafines y ángeles. Por ejemplo, el mandamás de la orden de los ángeles es el arcángel.
En este caso, Miguel, el arcángel Miguel, pertenece a la orden de los ángeles. Pero como es el primero de los ángeles, es un arcángel. ¿Me sigue? Y en la orden de los querubines, nosotros podemos ver a la luz de la Escritura que Satanás no solo era un querubín, sino que tu querubín grande. O sea, era el más grande de los querubines. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí estamos entendiendo más o menos los rangos de los seres espirituales, cómo fueron creados originalmente. La Biblia no nos dice todo, pero hay ciertas luces. Nosotros podemos entender lo que la Biblia dice explícitamente y podemos inferir de algunos pasajes bíblicos algunas cosas. Tu querubín grande, protector. Entonces, este querubín era grande y era protector. De hecho, la naturaleza de la vocación de los querubines es proteger, es cuidar. Protegen. Esa es como la principal característica de su vocación. Fueron creados para proteger. Aquí cabe la pregunta, ¿qué protegía este querubín grande? Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, su primera residencia. Por ejemplo, cuando usted estudia a los reyes de la historia, usted estudia los tronos de los reyes de la historia, usted se da cuenta que de repente hay algunos personajes que están muy cerca del trono. De repente tienen unos guardias al lado, ¿me capta? Protegiendo al rey. Hay siempre ciertas personas que están muy cerca del trono. Viene gente a audiencias con el rey, pero siempre hay personas que están muy cerca del rey. Esos tienen una función. Porque realmente la guardia del rey, los escoltas del rey, los guardias de un presidente, por ejemplo. Donde va el presidente, están los guardias detrás. No lo dejan solo en ningún lugar, porque su función es cuidarlos, protegerlos. Aquí nuevamente cabe la pregunta, ¿pero Dios necesita que lo protejan? No, en esencia no. Sin embargo, ceremonialmente tiene personas cerca de su trono que están ahí para exalzar su gloria. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mire, acompáñenme a Salmo capítulo 18, versículo 10, para seguir añadiendo luz a lo que estoy diciendo. Salmos capítulo 18, versículo 10, ¿están ahí conmigo? Dice así. Salmo capítulo 18, versículo 10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. En términos poéticos podríamos decir que Dios cabalga sobre los querubines. ¿Qué quiere decir esto en entendimiento teológico? Que en el trono de Dios hay querubines que están bajo del trono. ¿Me entiende? Son querubines que están cerca, protegen el trono. Son parte de la gloria de Dios, del esplendor, de la gloria de la Shekinah. Ahí hay querubines. Más no nos dice la Biblia, pero ese es el cuadro más o menos que podemos entender. Entonces, Satanás era un querubín protector. La diferencia es que Satanás no estaba debajo del trono, sino que estaba sobre el trono. Y era un guardián que era como un verdadero dosel del trono. ¿Saben lo que es un dosel?
En términos explicativos, no sé si de repente tiene las cunas o las camas donde ponen una cubierta encima para evitar la picazón de los mosquitos. O sea, un dosel es algo que está arriba, algo que protege. Bueno, el trono de Dios tenía algo así parecido, usando como una ilustración. Entonces el querubín grande estaba sobre el trono, no en importancia, sino que en el sentido de la protección de la santidad de Dios, de la gloria de Dios. Ese era el papel originalmente de Satanás, de Luzbel, Lucifer. La Biblia dice que era una persona muy sabia y muy hermosa. De hecho, el ser creado más sabio que existe es Satanás. Y el ser creado más hermoso es Satanás. Dos características: hermoso y sabio. Dos características muy apetecidas, por cierto, aún en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hace una mujer cuando busca esposo? Claro, puede terminar con alguien que no es mucho su ideal, pero yo estoy hablando del ideal, así, a priori. ¿Qué le gustaría que sea su hombre? Que al menos tenga dos características. ¿Cuáles? Que sea sabio, o sea, que sea inteligente, por decirlo de alguna manera. En términos más coloquiales, que tenga bla bla, que la venda, que la lleve, o sea, liderazgo. ¿Me siguen? Busca siempre al alfa. De ahí que lo logre o no, ese es otro tema, pero la lógica es buscar al alfa. El sabio del grupo, el que la lleva del grupo. Pero también otra de las características es que alguien que sea hermoso. Físicamente, alguien que cumpla los estándares de hermosura. Satanás es el ser creado más sabio y más hermoso de todos. Y su trabajo era proteger el trono de Dios como un verdadero dosel. Ahora, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva son echados del huerto de Edén? ¿Qué es lo que Dios pone en el huerto de Edén? Para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3:24. Dice que pone querubines al oriente y una espada encendida que se daba vuelta por todos lados. Pero ¿cuál era la lógica? Proteger. Protección. Por ende, los querubines por naturaleza son protectores. En este caso protegían el camino al árbol de la vida. En el cielo, en su primera morada, Satanás protegía el trono de Dios. También hay algunos indicios que tenía relación con la parte de la adoración, un líder musical. Cuando uno estudia Ezequiel capítulo 1, estúdielo en su casa, ahí hay una manifestación de la gloria de Jehová y habla de cuatro personajes. Cuatro personajes que son querubines. De hecho, leamos para tener una idea. Ezequiel capítulo 1, mire. Vamos a avanzar más rápido porque quedan 5 moradas todavía. Ezequiel capítulo 1, ya, dice así. Acá tiene como título la visión de la gloria divina. Dice así. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte
un viento tempestuoso y una nube gran, y una gran nube con un fuego envolvente. Hágase la idea de lo que está viendo. Un fuego envolvente y alrededor del resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. No nos olvidemos que el Señor cabalga sobre los querubines. De acuerdo a Salmo 18:10. Dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, etcétera, etcétera. La cuestión es que dicen los estudiosos que estos son querubines, una forma de querubines. Pero la cuestión que quiero extraer aquí es que cuando se manifiesta la gloria de Jehová, el trono de Jehová, siempre está relacionado con querubines, con personajes que están cerca del trono. De hecho, se dice que en el trono de Dios originalmente habían 5 querubines. Estos serían 4 de los querubines que están como por debajo del trono de Dios. Y Satanás estaba como un dosel arriba, porque por eso es el querubín grande. ¿Me están entendiendo la imagen que les quiero transmitir? Ya. Entonces esa sería la primera morada donde Satanás estuvo. Pero antes de la caída se habla de otra morada en la cual Satanás habitó, y acompáñeme a Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Todo esto es necesario entenderlo para entender el reino de las tinieblas, cómo está estructurado, cómo se desarrolló. Ezequiel 28:13 dice, Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Evidentemente aquí no está hablando ya del trono de Dios. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hay un huerto mineral donde abundan las piedras preciosas. ¿Dónde está este lugar? Una cosa es clara, esto está antes de que Satanás caiga. Esta morada está en algún lugar antes que Satanás caiga. Los estudiosos bíblicos dicen que esta fue la tierra original. Dicen los estudiosos bíblicos que a Satanás se le encargó el territorio de la tierra bajo su administración. Y en ese tiempo la tierra tenía geológicamente esas características. Era un lugar de piedras preciosas, que se conoce como el jardín mineral, y es de lo que Ezequiel habla. Y se dice que aquí nos está hablando del huerto vegetal en el cual estaba Adán y Eva. Más allá si esto sea cierto o no, lo que es verdad es que este es un lugar donde Satanás moró. Los más especuladores dirán que está en otro planeta, no sé. Pero hay un lugar donde Satanás moró. Entonces, hay 2 moradas donde Satanás moró antes de su caída. Porque cuando nosotros leemos Génesis y vemos la historia de Adán y Eva,
Y vemos que Satanás usa una serpiente para tentar, ¿cierto? En ese momento Satanás, o sea, ya había caído. Ya había caído. Y podemos entender algunas cosas al leer Job 38:7, mire. Acompáñeme a Job 38:7. Job 38:7 dice esto. Cuando alababan todas las estrellas del alba, aquí las estrellas son ángeles, simbolizan ángeles. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto fue antes de lo que pasó en Edén con Adán y Eva. Satanás pertenecía a la orden de querubines. La Biblia nos revela hasta ahí. Podríamos seguir especulando, pero no es saludable. Al menos no podría ser una especulación pública porque puede hacer daño. En lo personal, yo tengo muchas especulaciones cuando estoy solo en la cama. Pero lo dejamos ahí. Hay dos moradas antes de que Satanás caiga. ¿Me entiendes? Dos lugares. Ahora, pasamos a los cielos atmosféricos, que es la tercera morada de Satanás. Satanás cayó. En el momento que haya sido, en algún momento cayó, pecó. De acuerdo a Ezequiel, Satanás pecó. ¿Me siguen? De hecho, leamos Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, a ver, 12 hacia adelante. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 dice así. Y cada uno caminaba, no, estoy mal, Ezequiel 28, ahí está, 28, 12, dice. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, un rey real, un hombre, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Es interesante lo que pasa aquí, porque si bien es cierto el rey de Tiro era un rey real, pero este rey de Tiro se creía Dios, o sea, había caído en el pecado de Satanás. Satanás se creyó Dios, quería el lugar de Dios. Entonces aquí hay un personaje espiritual detrás del rey de Tiro, que en el fondo es Satanás, ¿ya? O sea, aquí también ya vemos algo, que detrás de los líderes políticos hay demonios. La cuestión es, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, el más sabio, el más hermoso. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. La pregunta, ¿estuvo o no estuvo? La Biblia dice que estuvo ahí. Fue una morada. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí están hablando del trono, allí estuviste, también estuvo ahí, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. Eso es interesante. ¿Qué significa la multitud de tus contrataciones? Ahí hay algo comercial, algo de comercio. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, etcétera, etcétera. La cuestión es que Satanás fue arrojado de sus dos primeras moradas.
En el momento donde pecó, Satanás fue arrojado, este querubín protector fue arrojado de sus lugares, donde quiera que esté en esos lugares. ¿Ya? Dice, a causa de tus contrataciones. Dicen los expertos que esto significa que este ser espiritual que pertenecía a la orden de los querubines, ¿qué significa a causa de la multitud de estas contrataciones? En términos sencillos y explicativos es como esto. Es cuando hay alguien que gobierna, ¿cierto? En este caso Dios, el reino universal gobierna, y tiene su mano derecha, por decirlo, su hombre de confianza. Y este hombre de confianza llega a un momento que tiene un puesto tan alto que ya no empieza a darle la gloria a su rey, sino que empieza a mirar su hermosura. Es como decir, oye, igual soy un poco agallado. Y empieza a alimentar su corazón y empieza a ambicionar el puesto de su rey. Pero ¿cómo lo hace? Empieza a generar una conspiración, una revolución, y las estrategias por lo general es esta. Empieza a sembrar algo en otros ángeles. ¿Me entiendes? Entonces, por decirlo, oye, ángel X, Dios es grande y es hermoso, es glorioso, pero me hizo a mí hermoso también, ¿me entiendes? Ya la atención no es absolutamente a Dios, sino que hay empieza de a poquito a llamar la atención hacia Él. Empieza a traficar con la gloria y ya no se la da a Dios, sino que empieza a venir la gloria para Él. Entonces, siembra la discordia, o sea, en el fondo, en términos más coloquiales chilenos, se puso copuchento. Le gustaba el mate para copuchar. No, eso es ilustrativo. A causa de la multitud de tus contrataciones, ¿ya? ¿Me capta? Entonces, hay algo comercial, ahí empezó a traficar con la adoración, que solamente pertenecía a Dios, pero él la empezó. Ahora, una tercera parte de los ángeles le siguió en esta rebelión. ¿Me siguen? Una tercera parte de los ángeles. Hubieron ángeles que guardaron su dignidad y no pecaron y se mantuvieron fieles, pero una tercera parte de los ángeles le siguió. Que esa parte son los demonios hoy en día. Pero del momento que cayó, hermano, la Biblia revela que la morada de Satanás son los cielos atmosféricos. Es decir, mire, del momento que Satanás cayó hasta la mitad de la gran tribulación, cuando pasen los primeros 3 años y medio de la tribulación, durante ese periodo, la residencia de Satanás son los cielos atmosféricos. En algún lugar ahí en los cielos atmosféricos está su morada. O sea que actualmente nosotros estamos dentro de ese periodo. O sea, en este momento Satanás mora en las regiones celestes, en los cielos atmosféricos. Esto es importante para entender cómo está diseñado el reino de las tinieblas. ¿Ya? La Biblia dice en Efesios 2:2, acompáñeme, Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, las regiones atmosféricas. Efesios 6:12, mire. Efesios 6:12 dice. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De hecho, la administración de los ángeles que siguieron a Satanás también están organizados en tres órdenes. Están los principados, los príncipes, están las potestades y están los gobernadores. Así está diseñado el orden jerárquico de los seres espirituales. O sea, hay ángeles caídos que son príncipes, hay ángeles caídos que son potestades y hay ángeles caídos que son gobernadores. Y tienen diferentes funciones dentro del reino de la tiniebla, pero sujetos a Satanás. ¿Me sigue? De hecho, hay seres espirituales que en su función, en su labor, están encomendados para naciones. Ahí podemos ver a la luz de Daniel el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. ¿Me está siguiendo? Ahora, los que practican la cartografía espiritual, una visión neomoderna de la guerra espiritual, andan peleando con los demonios territoriales y están tratando de sacar a estos demonios de las naciones. Eso no se debe hacer, eso es falso. Esa guerra espiritual Dios no nos envió a hacer. Pero sí es verdad que hay ángeles que tienen una misión con respecto a algunas naciones. Uno se podría preguntar, ¿cuál será el principado o potestad o gobernador que se le encargó el territorio de Chile? Uno podría preguntarse. Por ejemplo. Pero uno llega hasta ahí, ¿me entiende? No tiene que ir más allá a ir a tratar de sacar ese príncipe, atarlo. No, eso está mal. Aunque el movimiento apostólico y profético anda en esa fiebre. ¿Ya? Ahora, Satanás, su morada está en las regiones celestes. En nuestra actual dispensación. Pero Satanás tiene acceso a dos lugares desde ahí. ¿Sabía usted que Satanás tiene acceso al cielo? Fue echado del cielo, pero él tiene acceso al cielo. A veces va al cielo y obviamente vuelve porque mora en la región celeste, pero también a veces viene a la tierra. Esos son los dos accesos de Satanás. A hacer su obra, obviamente. Entonces, el acceso al cielo, mire, Satanás va a cumplir dos funciones cuando va al cielo. Dos funciones. Tiene una función de fiscal. Va a acusar, su ministerio de acusador. Y la Biblia revela que Satanás, cuando va al cielo como fiscal, va a acusar a Israel y va a acusar a los hermanos. O sea, Satanás siempre ha tenido el ojo a Israel, para que vayan entendiendo. Si eso no es algo de última hora. Satanás siempre ha tenido en el ojo a Israel, siempre ha querido eliminarlo. Porque si bien es cierto, el reino de Dios tiene un programa que se está desarrollando, pero el reino de las tinieblas también tiene un antiprograma, un diseño antirreino que también está desarrollando. Acompáñeme a Zacarías 3:1. Zacarías 3:1 y 2, vamos a ver. Vamos a ir. Zacarías 3:1. Dice así y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Interesante eso. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Qué es lo que habrá dicho ese Jehová?
Es como Jehová, yo mismo te reprenda, o habría otro que también es Jehová. Es como que Jehová Padre aquí miró a Jehová Hijo, por decir, Satanás, Jehová te reprenda. Esa es la idea. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, es decir, a Israel, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ya, la cuestión es que Satanás, cuando accede al cielo, a veces va a acusar a Israel y todo lo relacionado con la nación de Israel. ¿Cuántas veces Satanás habrá ido a acusar a Israel en el cielo? Creo que muchas veces. Y curiosamente hay un sistema teológico que constantemente está acusando a Israel de esto, de lo otro y de aquello. ¿Cómo se llamará ese sistema teológico? Se llama teología del reemplazo, supersesionismo, teología de la suplantación. Y la expresión más afeminada, teología del cumplimiento. De eso hablamos ayer en el programa. Ve al programa. Entonces, parte de su ministerio de acusador es estar constantemente acusando a Israel, pero también acusa a los hermanos en general. Acompáñenme. ¿Se acuerda cuando en el capítulo 1 de Job, vaya, acusa a Job? Ahí, por ejemplo, podemos ver su ministerio de acusador. Pero acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Está allí conmigo? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Los hermanos, los que han sido creyentes durante todos los tiempos. Particularmente ahora en este tiempo, a nosotros, la iglesia. ¿Cuántas veces te habrá acusado Satanás? A mí muchas veces, hermano. A mí me acusan todos los días y como que la agarró conmigo. Claro. Pero la idea es que acusa a los hermanos. Lo glorioso es que cuando asciende al cielo y acusa a los hermanos, él va como un fiscal acusador. Entonces es como una ceremonia, es un acto judicial, ¿me está entendiendo? Pero ahí también hay un abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Es como que cuando Satanás va a decir, Satanás como que lleva el informe del hermano Erwin a Dios y le dice, mira, Dios creador, Erwin pecó, comió mucho el otro día. Tiene el pecado de comilón. Pero Jesucristo dice algo así para que se entienda. Sí, es verdad. Pero la idea es, ese pecado fue pagado en la cruz. Así que, chao nomás. Chao a la acusación de Satanás. ¿Me está entendiendo? Esa es la idea. Y así con todos nosotros, ¿cuántas veces nos habrá acusado? De hecho, en el cielo había alegría cuando fue lanzado el acusador. Había fiesta porque ya no iba a acusar más. Ahora, estamos viendo que reside en las regiones celestes y tiene acceso al cielo. Y allá acusa a Israel y acusa a los hermanos. Pero también tiene acceso a la tierra. Estamos viendo cómo obra el reino de las tinieblas. ¿Me entiendes?
su estructura, para que se entienda. Acceso a la tierra, acompáñenme a Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, mire. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo quiero que usted entienda que cuando Satanás viene a la tierra, viene a realizar su obra. Y aquí vamos a explicar en el reino de las tinieblas, parte 2, parte 3, por ejemplo, cuál es la obra de Dios cuál es la obra de Satanás en relación con Israel. ¿Cuál es la obra de Satanás en relación con los gentiles? ¿Y cuál es la obra de Satanás en relación con la iglesia? Cuando Satanás viene de las regiones celestes a la tierra a hacer su obra, él hace cosas en relación con Israel, hace cosas en relación con la iglesia y hace cosas en relación con los gentiles. Entonces, en la parte 2 o 3 de esta exposición vamos a ver cuál es su obra en estas tres dimensiones. Todo esto sirve para entender cómo está diseñado el reino de las tinieblas. Para que cuando tengamos que opinar en algo, en cualquier conversación, entendamos de qué estamos hablando. ¿Ya? Pero, eso lo vamos a ver en exposiciones 2 o 3, lo más probable. Pero por ahora, podemos decir que cuando Satanás viene a la tierra, tiene dos estrategias que usa, al menos. Al menos Satanás viene a la tierra de dos formas, en pro de dos estrategias. Estrategia número 1, Satanás viene como león rugiente. Esa es una forma. Viene como león rugiente. La segunda forma o estrategia es que viene como ángel de luz. ¿Qué significa esto en relación con la iglesia? Hay dos formas de ataque a la iglesia. Hay un ataque externo hacia la iglesia y hay un ataque interno. La iglesia es atacada de dos frentes, desde afuera y desde adentro. Cuando el ataque viene de afuera, Satanás viene en su estrategia de león rugiente. Pero cuando ataca desde adentro, es como ángel de luz para pasar piola. ¿Me está siguiendo? Así funciona el reino de las tinieblas. Entonces, Primera de Pedro 5, 8 y 9. Veamos para ver la cuestión del león rugiente. Primera de Pedro 5, 8 y 9. ¿Está ahí conmigo? Primera de Pedro 5, 8, 9 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, por fuera, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí se puede categorizar todas las persecuciones que han habido a través de la iglesia, para con la iglesia. El Coliseo romano, todas las persecuciones que se han manifestado en la historia. Es la estrategia del león rugente, tanto a nivel colectivo como iglesia o a nivel individual. ¿Se entendió eso? Ahora, cuando ataca desde adentro, acompáñeme a 2 Corintios,
capítulo 11, segunda a los Corintios, capítulo 11, del 1 al 15. Aquí la estrategia es como ángel de luz. Aquí Satanás se pone bíblico, pero solamente para distraer. Aquí Satanás genera estratagemas. Es un experto en el arte del error, en el arte del camuflaje. ¿Estáis conmigo? Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 15 dice, Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí viene, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque, aquí está el punto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea, que la estrategia de Satanás es promover a otro Jesús. Aquí está el arte del engaño, porque a priori Jesús es algo bueno. Pero Satanás usa el concepto de Jesús, pero es un falso Jesús. La falsa religión, la falsa doctrina. Porque os celo con celo de Dios, que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es decir, una falsa cristología, que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu Santo, una falsa neumatología, que el que habéis recibido, cuidado que no todo mover espiritual, aunque se diga que es el Espíritu Santo, es el verdadero Espíritu Santo. Cuidado. Y dice, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice que los corintios estaban tolerando a un falso Jesús, a un falso Espíritu Santo y a un falso evangelio. O sea que ellos hablaban de Jesús, hablaban del Espíritu Santo y hablaban del evangelio. De ahí que no porque una iglesia hable del evangelio significa que está predicando el verdadero evangelio. En otras palabras, no porque se hable de la gracia de Dios significa que sea la gracia bíblica. Algunos hablan de la gracia de Dios hasta por los codos, pero cuando uno hace un análisis bíblico, no es la gracia gratuita de Dios. El que escuche, que entienda. Dice, hubo otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, Pablo hubiera fracasado en los cursos de homilética. Lo más probable es que los seminarios que enseñan griego y hebreo por ahí lo hubieran calificado con un rojo. Quien se sienta identificado, que reciba el palmazo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? ¿Por cuantos os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia.
y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, aquí está la estrategia de ángel de luz, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La estrategia de Satanás es venir como ángel de luz, pero eso se materializa en sus ministros que usan la misma estrategia. Falsos predicadores, falsas doctrinas. Ojo piojo. No todo aquel que predica a Jesús está predicando el verdadero Jesús. No todo aquel que habla del Evangelio está predicando el verdadero Evangelio. No todo aquel que habla del Espíritu Santo en realidad está honrando al Espíritu Santo. Entonces Satanás, en la actual dispensación, en el actual tiempo, mora en las regiones celestes, pero tiene acceso al cielo. Ya sabemos a qué va al cielo, su ministerio de acusador. Pero viene también a la tierra y viene en dos estrategias, como león rugente y como ángel de luz. Ataca desde afuera y desde adentro. La iglesia, cuando es atacada desde afuera, por lo generalmente hay avivamientos en la historia. Claro, muere gente, pero la iglesia en esos contextos es donde más fortalecida ha estado en la historia. Ahí nacen los mártires. Pero yo creo que hoy en día, si bien es cierto, el ataque externo no se ha eliminado, en algunos lugares sigue habiendo ataque externo, Satanás sigue viniendo como león rugente, pero yo creo que estamos en un tiempo donde Satanás está con un énfasis en su estrategia de ángel de luz, vestido como ángel de luz, y está introduciendo en la iglesia doctrina falsa, movimiento falso, pero no lo va a decir directamente, lo mezcla con Biblia, para pasar de manera solapada los estratagemas. Por ejemplo, una de las mayores doctrinas falsas que Satanás ha promovido como ángel de luz es promover que la iglesia ha reemplazado a Israel, señores. Eso es una falsa doctrina, la teología del reemplazo que produce el antisemitismo. ¿Por qué es una de sus estrategias más exitosas? Porque muchos van a decir, no, es la verdad bíblica, es bíblico, es bíblico. ¿Me siguen? La mayor estrategia de error es lo más parecido a la verdad. Bien. Pero la iglesia será arrebatada en algún momento y se dará paso a la gran tribulación. Obviamente hay un espacio indefinido que no está revelado desde el momento del arrebatamiento de la iglesia y hasta cuando se inicia oficialmente la tribulación, donde el anticristo hará un pacto con los judíos. Ahí hay un espacio indeterminado que la Biblia no revela. Puede ser 1 año, 2 años, etcétera, no lo sabemos. Pero sí hay un espacio. Pero la cuestión es que cuando se inicia la tribulación, la semana número 70 de Daniel, 7 años de tribulación, cuando pasen los primeros 3 años y medio, Satanás será arrojado de las regiones celestes a la tierra. Y ahí su morada va a ser la tierra. Mire, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 17. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 17. ¿Está ahí conmigo? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 17, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles
es decir, los ángeles que guardaron su dignidad y no pecaron, y sus ángeles, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles y los demonios. O sea, Miguel tiene ángeles y el dragón tiene ángeles. Una batalla en el cielo. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, las regiones celestes. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, cuando termine los primeros 3 años y medio, va a haber un avivamiento demoníaco en los últimos 3 años y medio de la tribulación, hermanos. Siempre lo ha habido, pero ahí va a haber una explosión. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, claro, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores, aquí está el punto, mire, ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, o sea, 3 años y medio, le quedan. Sabiendo que tiene poco tiempo, y justamente ahí es cuando el anticristo se sienta en el templo judío, exige adoración como Dios, y se arma una persecución a los israelitas, y hay una ola de antisemitismo, se pone en práctica la teología del reemplazo, la teología supersesionista. Y ahí van a andar todos, probablemente no, Israel ya no es malo, Israel no está en los propósitos de Dios, por ende hay que matar a los israelitas, hay que perseguir a los israelitas. Ay de vosotros de la tierra y el mar, moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió. Dice, espera un poquito. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es esa mujer? Del punto de vista histórico, ¿qué nación dio a luz al Mesías? Israel. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La pregunta es, ¿por qué Satanás persigue a Israel? ¿Porque odia a Israel per se? No. ¿Pero por qué lo odia? ¿Por qué Satanás odia a Israel? Por el hijo que Israel entregó al mundo, Jesús. En el fondo, odia a Jesús. Eso es lo que está detrás de todos los antisemitismos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río, y que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Básicamente, Israel será salvado sobrenaturalmente. Esa es la cuestión. Dios salvará sobrenaturalmente a Israel en ese tiempo. O sea que la morada de Satanás por 3 años y medio será la tierra. Y como le queda poquito para que venga Jesús,
¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 39? ¿Qué es lo que dice? Acompáñeme a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 39, dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dijo el Señor a Israel. O sea, va a llegar un día en el horizonte escatológico que vosotros diréis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la segunda venida. Satanás es arrojado los 3 primeros años y medio y le quedan 3 años y medio. ¿Y qué es lo que intenta hacer? Eliminar a la mujer que dio fruto al hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo no quiere que acontezca la segunda venida. Quiere evitar la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que Israel tiene que cumplir. Israel tiene que decir bendito es el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Israel tiene que dejar su incredulidad y tiene que comenzar a creer en Cristo. Cuando Israel como nación crea en Cristo en el contexto final de la tribulación, entonces Cristo puede venir a establecer su reino. Pero las implicancias de que Cristo venga y se sienta en el trono de David, establecer su reino y decirle el milenio, todo aquel que se crea Señor acá, todo guapo, es sacado del escenario. O sea, Satanás ya no va a mandar. Entonces Satanás quiere evitar la venida del rey y para eso siempre su odio ha estado contra Israel. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bueno, su morada va a ser súper corta ahí. 3 años y medio en la tierra. Estará el falso profeta, el anticristo y Satanás. Viene Cristo, ¿qué hace? Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Aquí pasa a otra morada. Al menos como por 1000 años, Satanás ahora va a vivir en el abismo. Dice así. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Sabemos que hay gente que espiritualiza esto y niega el milenio literal en la tierra, los amilenialistas. Pero a la luz del contexto gramatical y a la luz de la verdad bíblica en su totalidad, eso no resiste análisis. El punto es que Satanás va a estar en el abismo, su morada. Su quinta morada. La última morada de Satanás es el lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10, mire. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Va a tener un breve momento en la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La última morada de Satanás es eterna, el lago de fuego. Satanás no es un principio del mal, porque uno no echa principios al lago de fuego, uno echa personas al lago de fuego. Hemos visto las 6 moradas de Satanás que la Biblia revela. Y esto nos da una cosmovisión más o menos de cómo se mueve la cosa dentro del reino de las tinieblas. Pero hay mucho más que decir. Y lo vamos a decir en la parte 2 o parte 3. Porque aquí ahora hay que ver, por ejemplo, anticipo algunas cosas. La palabra, hay 3 palabras en la Biblia que se traducen como mundo.
Hay tres palabras en griego koiné que se traducen como mundo. Uno, en las traducciones españolas lee mundo, pero en el original son tres palabras distintas. Está la palabra cosmo, está la palabra aion y está la palabra oikumene. Esas tres palabras significan cosas distintas, pero son traducidas con una misma palabra al español mundo. Cuando hablamos de cosmo, en general el cosmo o el mundo es un sistema de filosofías anti-Dios. ¿Me siguen? El cual Satanás dirige él y sus demonios. Es decir, el programa del antirreino, el programa de Satanás se mueve a través del cosmos, a través de las filosofías anti-Dios. ¿Ya? Y ese programa satánico al menos tiene 5 facetas. 5 facetas. Satanás, en cuanto a su programa, hace una falsificación del programa de Dios. Es lo mismo que está en el programa de Dios, pero falsificado. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, este programa, siempre ha habido una religión falsa en cuanto al programa de las tinieblas. Satanás promueve una religión falsa a través de la historia. Satanás promueve falsos mesías. 2. Satanás promueve una falsa religión, Satanás promueve a falsos mesías y Satanás promueve a falsos seguidores. Falsa religión, falsos mesías, falsos seguidores, falsa teología. Satanás promueve una falsa teología sistemática. Satanás promueve una falsa teología sistemática. Curiosamente, las teologías sistemáticas por años no incluían la categoría de israelología. ¿Quién está detrás? Satanás está detrás. Siempre la israelología fue la fea del baile para algunos. ¿Quién está detrás que se saque la israelología de las teologías sistemáticas? Satanás. Y falsos milagros. Entonces el programa antirreino tiene falsa religión, falsos líderes religiosos o falsos profetas, falsos mesías, falsos seguidores, falsas teologías y falsos milagros. Eso es el programa antirreino. Eso lo vamos a ver en mayor detalle en parte 2, parte 3, porque hay mucho que hablar, repito. La obra de Satanás en relación con los gentiles, la obra de Satanás en relación con la iglesia, la obra de Satanás en relación con las naciones gentiles. No sé si será parte 2 o parte 3, pero al menos parte 2 será. Pero la exposición del día de hoy nos dejó el panorama muy claro. Sobre ese panorama vamos a exponer la parte 2. Gracias y paz a vosotros. Esta ha sido la exposición del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima, si Dios así lo permite. Amén. Mi hermano pasa a este lugar. Mi hermano Erwin. Amén.